Queremos simplificar las expresiones de raíz cuadrada dadas. La primera expresión es 7 veces la raíz cuadrada de 54. La raíz cuadrada de 54 se simplificará si 54 contiene factores cuadrados perfectos. Para ayudarnos a determinar los factores cuadrados perfectos, veamos la factorización prima de 54. 54 es igual a 2 veces 27. 2 es primo. 27 es igual a 3 por 9. 3 es primo y 9 es igual a 3 por 3. La factorización prima de 54 es 2 veces 3 veces 3 veces 3, lo que significa que puede escribir la expresión dada como 7 veces la raíz cuadrada de 2 veces 3 veces 3 veces 3. Cada vez que vemos dos factores iguales, tenemos un factor cuadrado perfecto y, por lo tanto, 3 veces 3 o 3 cuadrados es un factor cuadrado perfecto de 54 y, por lo tanto, esto se simplificará. La raíz cuadrada de 3 por 3, o la raíz cuadrada de 9, se simplifica a un factor de 3, y por lo tanto la expresión se simplifica a 7 veces 3 veces la raíz cuadrada de 2 por 3. 7 veces 3 es 21. 2 veces 3 es 6. La expresión se simplifica 21 veces la raíz cuadrada de 6. Mirando el segundo ejemplo, tenemos 3 veces negativo la raíz cuadrada de 72, y nuevamente esto se simplificará si 72 contiene factores cuadrados perfectos, y si reconocemos que 72 es igual a 36 por 2, y 36 es un cuadrado perfecto, podemos ahorrar algo de tiempo al tener que determinar la factorización prima. Muestremos dos formas de simplificar esta expresión. Nuevamente, si reconocemos que 72 es igual a 36 por 2, podemos escribir la expresión dada como negativa 3 veces la raíz cuadrada de 36 por 2. Y 36 es un cuadrado perfecto. La raíz cuadrada de 36 es igual a 6 y, por lo tanto, la expresión se simplifica a negativa 3 veces 6 veces la raíz cuadrada de 2, lo que nos da 18 raíces cuadradas negativas 2. Entonces, esta es una forma más rápida de simplificar la expresión de la raíz cuadrada si reconocemos que 36 es un factor cuadrado perfecto de 72. Si no lo hacemos, determinaríamos la factorización prima de 72. Así que echemos un vistazo a esto también. 72 es igual a 9 por 8. 9 es igual a 3 por 3. 8 es igual a 2 por 4 y 4 es igual a 2 por 2. La factorización prima de 72 contiene 3 factores de 2 y 2 factores de 3. Y por lo tanto, podríamos haber escrito la expresión original como negativa 3 veces la raíz cuadrada de 2 veces 2 veces 2 veces 3 veces 3. Y ahora cada vez que tenemos dos factores iguales, tenemos un factor cuadrado perfecto. 2 por 2, o 4, es un factor cuadrado perfecto de 72 y también 3 por 3, o 9. Entonces, simplificando, tenemos 3 veces negativo la raíz cuadrada de 2 por 2 o 4, simplifica a un factor de 2. La raíz cuadrada de 3 por 3, o 9, se simplifica a un factor de 3, y todavía tenemos la raíz cuadrada de 2. Y negativo 3 veces 2 veces 3 es 18 negativo, lo que nos da el mismo resultado que 18 raíz cuadrada negativa a 2. Espero que hayas encontrado esto útil.